Hola, buenos días amigos de Veneto Agricultura. Saludos a todos los conectados, invitados a este foro. En España, la primera estimación de vendimia que acaban de realizar las cooperativas de vino de todo el país hablan de una cosecha más alta que el año pasado, pero no mucho más alta, 43 millones de hectolitros de vino y mosto, a pesar de que en primavera llovió mucho y pensaba el sector que iba a ser una cosecha más abundante. Sin embargo, esa humedad ha provocado que en regiones productoras como Cataluña, Extremadura o incluso también en Castilla-La Mancha, que ya sabéis representa la mitad, algo más de la mitad del viñedo de todo el país, el mildiu, este hongo, ha provocado pérdida de kilos. Por eso la diferencia con el año pasado, según el cálculo de cooperativas, es de tan solo un 14%. El año pasado la cosecha no fue muy alta. Insisto, el dato, 43 millones de hectolitros. Sin embargo, si nos vamos a regiones como Castilla-La Mancha, aquí la cosecha es media alta, porque efectivamente el rendimiento que se espera es importante, 25 millones y medio de hectolitros, aunque recuerdo que hace dos campañas, en 2018, nos acercamos otra vez a cosechas mayores. Esta es la situación. Hay mucha preocupación en este momento por la evolución de la pandemia, del coronavirus, aunque el dato más esperanzador es que el enlace del final de una campaña para conectar con la siguiente vendimia no es excesivamente alto. Se ha vendido vino, especialmente en el mes de mayo, en el mes de junio, y en ese sentido la estimación de stock que puede quedar para la cosecha dice el sector que es asumible, especialmente en regiones como Castilla-La Mancha, entre 8 y 10 millones de hectolitros solamente en esta región. A nivel nacional, evidentemente el dato mayor, pero la preocupación está en si se va recuperando uno de los canales de comercialización como los restaurantes, bares e incluso la exportación a mercados europeos, donde se ha resentido en estos últimos meses por el estado de alarma, la interrupción de algunos mercados como estos. Y a pesar de que, por ejemplo, en los supermercados, en el comercio, la venta de vino por el consumo de hogares subió. Bueno, pues en este balance donde las cosas no están tan mal como se pensaban, sin embargo, la inquietud está más allá de estos próximos meses. Cuando se recoja esta vendimia, que en 15 días empezará aquí en España, por ejemplo, en regiones como Castilla-La Mancha, la duda es cómo va a evolucionar la pandemia y cómo se va a mantener el sector en la comercialización de estos canales tan importantes. Por eso, ahora mismo hay medidas extraordinarias que están en marcha, subvencionadas por la Unión Europea, como en el caso de Italia y Francia. Por ejemplo, una destilación lineal de 2 millones de hectolitros que se van a retirar del mercado. También se van a almacenar temporalmente otros 2,2 millones de hectolitros con ayudas públicas. Y finalmente una vendimia en verde que se está realizando ahora, aunque bueno, tampoco representará un volumen importante de disminución de la cosecha que se espera. La principal medida que pedía España, la parte productora, era la destilación, y ahora estamos en ese debate. Quieren que se articule una nueva destilación para sacar algo más de vino fuera del mercado y llevarlo a la destilación, a las alcoholeras. Bueno, este es el debate, que entiendo que es parecido en otros países colegas como Italia o como Francia, y esta es la situación que os puedo describir. Es la primera estimación que tenemos. Otras organizaciones agrarias están haciendo sus cálculos ahora mismo. Advierten que este margen que hay hasta que la vendimia coja peso en España, más para septiembre, es todavía estratégico, y a más no podemos ir porque ya las uvas están, pero a menos sí si sucedieran episodios de tormentas como hemos tenido hace un mes, o incluso si no lloviera, la sequía puede en este momento también provocar una pérdida de los kilos que se esperan. Otra cosa es si lloviera mucho, a lo mejor se redondea la cifra, pero no es el cálculo que está haciendo ahora mismo el sector en España. Muchísimas gracias por contar con nosotros un año más, y espero que estos datos os sirvan para configurar el mapa de la producción que se espera en Europa y por países. Un saludo de Jorge Jaramillo para todos vosotros.